Ya estamos en el aire. Bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia de geopolítica, la tertulia de los tres mosqueteros de la geopolítica, que hoy, como vais a ver, somos cuatro porque tenemos a Luis de la Corte, que es profesor del Departamento de Psicología, Metodología y algo más. Metodología, sí. Es un experto en terrorismo, es un experto en el Grupo Wagner, porque ha escrito un artículo recientemente en la revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, muy interesante. Es secretario general, recuérdamelo, Luis. Del Centro de Investigación de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. Que además tiene actividades de posgrado, entiendo, relacionadas con cuestiones también de seguridad, que son interesantes, por ejemplo, para los que ven nuestro programa. Sí, un máster de inteligencia para la seguridad y otra formación de posgrado sobre cuestiones de seguridad. Sí. Bueno, que os invitamos a que miréis y a que busquéis las referencias. En la descripción del vídeo veréis un enlace al blog que alimenta Luis, que yo creo que es muy interesante, en donde trata no solamente cuestiones de geopolítica, porque veréis que no es solamente de su especialización, está especializado en cuestiones de terrorismo, en cuestiones de inteligencia, pero también en cuestiones geopolíticas. Te he visto entradas sobre Putin, sobre la guerra de Ucrania, sobre multitud de cuestiones que entiendo que son las preocupaciones que tú tienes habitualmente. Sí, bueno, las cuestiones... Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Y la verdad es que para mí ha sido un descubrimiento este programa. Lamentablemente no lo he conocido antes, ¿no? Sí, bueno, yo trabajo desde hace muchos años. Digamos que soy un bicho raro porque tengo una formación inicial en el ámbito de la psicología, más concretamente la psicología social, pero luego siempre he trabajado con un enfoque interdisciplinar y mis temas de principal interés han tenido que ver con el mundo de la seguridad, tanto nacional como internacional. Y, por tanto, me interesa todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales y la geopolítica. Yo creo que el término geopolítica se utiliza a veces en exceso para hacer referencias a cosas que están relacionadas con la geopolítica, pero que no consisten solo en geopolítica, ¿no? Pero bueno, para entendernos, tengo un interés especial en todos los temas. Y hay que reconocer que estos últimos años nos lo está poniendo fácil. Sí, desde luego. Están simplificando mucho la cuestión de interesarse por la geopolítica. Sí. Bueno, la demostración, por ejemplo, es este programa y tantas iniciativas que ahora hay por todas partes acerca de la geopolítica. Pero entrando, si te parece, en materia, en harina, ¿cómo ves la evolución que está siguiendo el conflicto de Ucrania? ¿Entiendes que hay posibilidad de una resolución rápida? ¿Crees que la política tiene alguna oportunidad dentro de poco, así en un escenario de medio plazo, de poder entrar dentro del problema de Ucrania, por ejemplo, con los anuncios de China, o eres pesimista? Somos muchos, ¿no?, los que estamos en ese grupo. Vale. Bueno, hay una cosa muy importante que yo siempre insisto con mis alumnos cuando doy formación sobre cuestiones de análisis y de análisis geopolítico. Y es que cuando a uno le traen y le preguntan como experto, supuesto experto, y le hacen preguntas de este tipo, es muy fácil caer en la tentación de decir, sí, yo tengo la respuesta. Así que creo que lo más honesto para empezar a responder, mi respuesta no va a consistir solo en esto, es decir que no tengo ni idea. Pero es que además creo que nadie tiene ni idea. Eso de partida, y a partir de ahí se puede especular. Me has preguntado si yo tengo una visión pesimista. Sí, la tengo. Pero tampoco me fío mucho de mi pesimismo, porque yo soy pesimista en términos generales, entonces a veces me equivoco precisamente por eso. Igual que los optimistas se equivocan por su optimismo. Y a veces aciertan, claro. Efectivamente, y otras veces aciertan, ¿no? Entonces, yo creo que este conflicto tiene todavía tiempo por delante. Creo que las propuestas que ha hecho China, las cuestiones que está planteando, por ejemplo, Brasil, son tentativas de aprovechar el conflicto
en favor de la propia imagen y de la propia política exterior de los países que lo hacen. A mí, en principio, las propuestas de China me parecen bastante vacías, pero ojalá me equivocara, ¿no? Ojalá me equivocara. No creo que China tenga un interés inmediato en que el conflicto termine pronto. Creo que el conflicto ha causado algún perjuicio a China, pero también tiene beneficios evidentes. Tiene beneficios, ¿no? Beneficios evidentes. Y el caso es, entre tanto, gestionar, a no ser que se llegue a un punto en el que inevitablemente hay que tomar una decisión de giro en el posicionamiento respecto al conflicto. Creo que de momento los países que pueden o hacen propuestas, puedo incluir también a Turquía, cuando hace ya unos meses se posicionó a este respecto ofreciéndose como mediador, y en parte lo está haciendo, ¿no? Creo que todavía no están maduras esas condiciones. Bueno, yendo al interés que teníamos por traerte, que es principalmente el juego que hacen ahora estos grupos de mercenarios o de contratistas, como quieran denominarse en el mundo, hablar de Wagner, pero también hablar un poco en términos generales de lo que es ese fenómeno, el fenómeno de este tipo de instituciones privadas que están utilizando los poderes públicos para poder intervenir, vamos a decir, de forma informal, dentro de conflictos abundantes que hay por todo el mundo. Así que, obviamente, nuestro interés es hablar del Grupo Wagner. ¿Cómo ves el uso que se realiza de este tipo de grupos en todo el mundo? Y, en concreto, ya entraremos en detalle en el asunto de Wagner, pero el papel que hace Wagner, por ejemplo, ahora en Ucrania. Bueno, el mundo de las empresas militares privadas o compañías militares privadas, como las queramos llamar, ¿no? O compañías de seguridad y militares, es muy variado. Es muy variado, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, el Grupo Wagner a, en su momento, la empresa estadounidense Blackwater, que luego cambió de nombre. Son organizaciones privadas muy diferentes, con relaciones muy distintas respecto a sus clientes. Los clientes son estatales en la mayoría de los casos, pero algunas veces no son clientes estatales. Los servicios que ofrecen o pueden ofrecer y han ofrecido estas organizaciones varían de unas a otras, incluso en el contexto ruso. El Grupo Wagner no es ni mucho menos la única empresa militar privada o empresa de seguridad privada que tiene relaciones con el Kremlin. De hecho, son abundantes. Son abundantes. Y además el grupo Wagner no es más que la evolución de otras que no funcionaron bien. Y han desempeñado papeles distintos. Entonces, hacer un diagnóstico, una valoración única de todo ese conglomerado de empresas que, por ejemplo, son abundantes en Estados Unidos, pero también en Reino Unido, también en Sudáfrica, incluso China ha creado empresas, quiero decir, han surgido desde China empresas de este tipo, con una fenomenología bastante variada, ¿no? Y en el uso específico que hace el gobierno ruso del Grupo Wagner y de estos grupos distintos de estas empresas privadas, hay obviamente una intencionalidad geopolítica y también económica, entiendo. De hecho, en tu artículo hay un momento que tratas específicamente la cuestión de cómo hay una vinculación muy clara y documentada del Grupo Wagner directamente con el Kremlin. Es decir, es una punta de lanza de las políticas del Kremlin. Sí. Esto en el caso, por ejemplo, de Ucrania, porque lo hemos visto, por ejemplo, en Bakhmut, parece que un poco se ha vuelto en contra del Grupo Wagner, porque se les ha utilizado como una pieza prescindible. Bueno, vamos a ver, yo no soy estrictamente un experto en el Grupo Wagner. Has hecho un estudio elaboré un informe amplio, me pareció ya hace tiempo que era una cuestión muy interesante para estudiar, y entonces lo que yo hice fue recopilar toda la información fiable que se había producido en los últimos años, sobre todo a nivel académico, combinándola con la información periodística, que había que filtrar más,
sobre el grupo y elaborar un análisis. Digo esto porque esta es una realidad muy opaca. Entonces, yo no estoy del todo seguro sobre muchas de las cosas que digo en el informe. Lo que sí he procurado es tener mucho cuidado en asegurarme de que mostraba de dónde sacaba cada uno de los argumentos o de los datos que han sustanciado el informe, ¿no? Claro, cuando yo empecé a pensar en la posibilidad de elaborar este informe, antes de que se iniciara el conflicto en Ucrania, ¿no? O mejor dicho, antes de que el conflicto en Ucrania tomara la dimensión que adquirió en febrero del año pasado, ¿no? Con la intervención, con la invasión militar. Y el conflicto en Ucrania, en muy pocos meses, ha despejado muchas incógnitas sobre el grupo Wagner y ha cambiado, en cierta medida, la orientación del grupo. Es verdad que desde hace años, como yo he reflejado en el informe, y sin revelar nada nuevo, había sobrados indicios de que había una colaboración entre el Kremlin y el grupo Wagner. Pero nunca se reconocía oficialmente ni se permitía que los propios responsables del grupo, empezando por Prigozhin, lo afirmaran de manera más rotunda. Eso ha hecho que cambie un poco el grupo porque ya es imposible, porque no es creíble que las autoridades rusas digan que no tienen nada que ver con el grupo. Porque en el momento en que se incorporan a una intervención militar en la que actúan de conjunto con las fuerzas regulares rusas, pues ahí ya es imposible creer cualquier negación. El propósito de negación plausible, como dicen los expertos militares, ¿no? Que en principio era una de las ventajas que ofrecía instrumentalizar una empresa militar privada como Wagner, ha desaparecido. Entonces ya no se puede cuestionar que si Wagner está en un sitio u otro, no solo en Ucrania, quien está detrás ahí, al menos en cierta medida, también es el Kremlin. Lo que había antes del conflicto era una evidencia de que la inmensa mayoría de las operaciones en las que se había venido implicando el grupo Wagner desde su creación se daba en escenarios donde Rusia tenía un interés estratégico reconocido y que había un claro alineamiento entre las opciones del grupo, decidir con quién, para qué cliente trabajaba y en qué escenario, y los intereses rusos. Pero más allá de eso, siempre se podía negar, apelando además al hecho de que, paradójicamente, a diferencia de en la mayoría de los países, en Rusia están prohibidas grupos como el grupo Wagner, están prohibidas empresas como el grupo Wagner. Es decir, no puede haber mercenarios según la legislación rusa. Eso es así. Que es algo que a los analistas que sí han estado muchos años indagando en la realidad de este grupo, pues les llevó a suscitar un debate muy interesante, ¿no? Cuya conclusión, digamos, más o menos consensuada, es que al Kremlin aunque hubo varias propuestas en el Parlamento ruso hace algunos años de reconocer, de oficializar esa realidad, ¿no? Y de permitir cambiar la legislación rusa para permitir que el grupo Wagner y otras empresas militares privadas que funcionan como actores mercenarios, ¿no? Tuvieran un reconocimiento legal, ninguna salió adelante. Y lo que parece claro es que la razón principal por la que no salió adelante es porque eso permite ejercer un cierto control sobre el grupo Wagner desde el gobierno si se requiere en algún momento
hacerlo. Y además permite desvincularse, ¿no?, de cualquier responsabilidad respecto a lo que este grupo haga. Eso ya no es posible. Eso ya no es posible. Entonces, hasta donde yo sé, todavía no se ha cambiado la legislación en Rusia, pero no me extrañaría nada que cualquier día se cambiara en este sentido, porque ya no tiene ningún interés mantener esa indefinición extraña, ¿no? Yo creo que podría ser... Bueno, era una curiosidad porque, vamos, lo que sé es de seguir los medios de comunicación, Sí. O sea, que no sigo nada más, pero no sé, me da la impresión, pero te pregunto, pues a ver si estoy en lo cierto o no, que ha cambiado la naturaleza de la organización por completo, porque cuando ya acuden al reclutamiento en masa en las cárceles es cuando... yo entiendo que estas empresas son Navy militares, operaciones especiales que pasan al sector privado, está aquí bien, yo creo que el modelo era similar al de Blackwater y cualquier otra, pero de repente se convierte como, no lo sé, me da la impresión, es una especie de batallón disciplinario del Kremlin donde echar a gente al campo de batalla. Eso habrá cambiado incluso la organización interna de la... En efecto, ese es otro de los cambios a los que estaba haciendo alusión. Cuando el grupo Wagner se crea, el responsable militar es un antiguo Spetsnaz, es decir, un antiguo oficial de las fuerzas especiales rusas, muy bien conectado con el GRU, con el Servicio de Inteligencia Militar ruso, ¿no? E incluso se sabe que muchos de los primeros miembros, muchos de los primeros operativos del grupo Wagner reciben entrenamiento en instalaciones del grupo. Además, los primeros análisis que se van haciendo con el paso de los años, a partir de la información recabada respecto al grupo Wagner, comparándolo, por ejemplo, con otras empresas militares privadas rusas, lo que destacaban es que el grupo Wagner tenía una capacidad operativa muy superior a el resto de los grupos. Es decir, porque la mayoría de esos grupos, en realidad, cuando han operado en distintos escenarios en los últimos años, en Oriente Próximo, en varios países africanos, algunos servicios en países latinoamericanos como Venezuela, realmente estaban desempeñando funciones de cuerpos de seguridad muy potentes, pero de cuerpos de seguridad, pero no funciones de combate. Vale. Y sin embargo, el grupo Wagner empieza a destacarse, sobre todo en Siria, luego en Libia y también en varios países africanos, además de Libia, empieza a destacarse por su mayor capacidad operativa, por la capacidad de implicarse en operaciones de combate abierto, además de desarrollar funciones de inteligencia que estaban fuera del alcance del resto de las mayorías. Es decir, empieza constituyéndose no solo como una empresa militar privada, sino una empresa militar privada de élite. La situación en Ucrania a partir de principios del año pasado cambia eso, probablemente porque los dueños del grupo Wagner, Prigozhin y otros inversores, ven que tienen ahí una magnífica oportunidad para potenciarse y entonces recurren a levas masivas de personal no cualificado, como son todas estas personas que se han sacado de las prisiones. A mí esto me hace suponer que muchas de las informaciones que han aparecido en prensa en los últimos meses, destacando la operatividad y las capacidades militares del grupo Wagner son exagerados. Porque la mayoría de los operativos que se han incorporado recientemente no tienen ya ese perfil de profesionales y de bien entrenados, bien adiestrados y con experiencia previa de combate. Son carne de cañón. Que por otro lado es lo que en parte se necesitaba
de manera inmediata. Y a ese juego se ha incorporado Prigozhin con el grupo Wagner. Otra cosa es los operativos del grupo que estén en otros escenarios o que permanezcan en otros escenarios. Pero en el caso de Ucrania hemos visto cifras de muchos combatientes del grupo Wagner, ¿no? Y esto se ha destacado como un elemento de fuerza de Rusia. Más bien, a mí me parece un síntoma de debilidad. Sí. Pero hubo un momento que se hablaba de que lo que es el núcleo importante de Wagner podía estar conformado por 5.000 hombres. Sí. Y que en esas levas, pues las cifras se han multiplicado incluso 50.000 o muchos más. Sí. Lo que querría decir que lo que es el grupo Wagner en sí mismo sigue permaneciendo, por así decirlo, no voy a decir intocado, pero con su capacidad operativa, por ejemplo, en África, perfectamente operativa, es decir, sin que haya sufrido una merma. Es decir, esos rumores de que el grupo Wagner estaba decayendo en el interés del propio Kremlin y de que podía estarse destruyendo en las ofensivas en Ucrania, parece que tampoco es cierto. Depende de la capacidad que tenga para seguir reclutando y reemplazando al personal que cae en el campo de batalla. Y que se le permita hacerlo, claro. Que se le permita hacerlo. Porque las relaciones en realidad con el Ministerio de Defensa nunca han sido fáciles. Nunca han sido fáciles. Pues he visto por las declaraciones de Prigozhin. Pero no solo ahora. No solo ahora, en Siria se les dejó abandonados en un momento determinado en una operación importante en la que estaban implicados operativos soldados estadounidenses y había también presencia de fuerzas rusas y las fuerzas rusas no actuaron para proteger a los Wagner, porque no querían que eso les llevara a un choque con fuerzas estadounidenses. Es una de las cosas que cuento en el informe, ¿no? En Libia, posteriormente, ellos mantienen una relación con el mariscal Haftar, se implicaron en la penúltima, al menos en la penúltima tentativa de tomar Trípoli, por parte de las fuerzas leales a Haftar, y el rendimiento que dieron no fue tan elevado como el que se había esperado. Entonces, sí hay indicios de que el grupo quizá no es tan potente como se esperaba o ya no lo es tanto, ¿no? Pero quizá por cómo ha jugado su papel en África durante un cierto tiempo, en el que se han obtenido buenos beneficios, entiendo. Sí, claro. No solamente beneficios estratégicos, sino también beneficios económicos. Sí, bueno, los beneficios los obtienen Prigozhin y los inversores. Claro. Y el grupo Wagner no es más que un instrumento, entre otros, para potenciar sus negocios y su capacidad de influencia a nivel político. Es una herramienta. Conviene no tomar al grupo como un elemento independiente, porque no lo es. Es decir, las funciones que ha prestado en la mayoría de los escenarios ha sido de apoyo a otros proyectos de negocio en el que estaba implicado Prigozhin y otros inversores rusos, ¿no? Y en el que, a su vez, recibía apoyo económico, militar o ambos cuando era necesario del Kremlin, si el Kremlin lo consideraba oportuno. A veces también se les ha retirado. Pero mucho control de minas, mucho control de recursos naturales en África. O sea, mucho negocio, además en puntos muy distintos de la geografía. La gente que se piensa que Wagner está en Mali y poco más. Sin embargo, tiene una presencia en muchos países. Sí, es que de hecho la entrada en Mali es relativamente reciente. Hay otros escenarios previos donde han actuado mucho antes, ¿no? Y en muchos casos, como digo, o bien adiestrando a las fuerzas locales, bien combinando esa función con otro tipo de asistencia a esas fuerzas y también ofreciendo seguridad a las empresas en las que hay inversión rusa, vinculada en la mayoría de los casos a Prigozhin y otros inversores. Con el interés, supongo, de controlar recursos estratégicos. Sí, claro. Que en África son más que abundantes, teniendo en cuenta además que la situación política en África favorece el ejercicio, ¿no? El movimiento más o menos libre de este tipo de movimiento. Claro. Perdona, Luis, porque eso nos lleva a una cuestión que creo que es muy relevante, es cómo se financia.
le pagan los gobiernos, le paga Rusia, de lo que puede sacar de la explotación de recursos naturales. ¿De dónde sale todo ese dinero? Porque evidentemente todo esto es muy caro. Pues ¿Te parece? lo que parece es que las formas de financiación son diversas en función del escenario y del momento. En muchos de los países africanos donde han operado, el dinero lo aportaban los países, los gobiernos de los países a los que daban servicios, y en algunos casos, si el cliente no era un actor estatal, sino un actor no estatal, pues ese actor estatal. En otros casos ha sido una inversión del propio Prigozhin, digamos, para asegurarse, para dar seguridad a las instalaciones de extracción de recursos o a los proyectos, ¿no? a ese respecto. Ahora, ¿quién ha puesto el dinero para que el grupo Wagner opere en conjunto con las fuerzas rusas en Ucrania, tanto ahora como en su momento en 2014? Sí. Pues caben dos opciones. Yo no tengo la respuesta, claro. Ya. Caben dos opciones. O bien que fuera una inversión de Prigozhin, pero desde luego en 2014 no estaba claro a dónde iba a llevar esa inversión. No podía tenerlo claro. Me parece una inversión muy arriesgada. Yo no soy economista, pero me parece una inversión demasiado arriesgada, ¿no? Y la otra opción es que efectivamente la financiación sea con dinero ruso. Uh-huh. La cosa es muy compleja porque, como por otro lado, Prigozhin ha recibido y controla muchísimas contratas de servicios, por ejemplo, los servicios de catering que le hicieron famosos, ¿no? Se recuerda como el chef de Putin, etcétera, tal. De servicios a el Ministerio de Defensa y a otros ministerios en Rusia, pues a lo mejor se ha gestionado esos pagos, bueno, a través de los servicios que dan las empresas de otras empresas no militares controladas por Prigozhin, y parte de ese dinero se ha trasvasado a la financiación del grupo Wagner. Yo creo, en todo caso, por cerrar con la cuestión, yo creo que en Ucrania, actualmente, desde el inicio de la invasión, deben haber recibido financiación rusa y, por supuesto, equipamiento militar. Ya que hemos tocado el asunto de África, y estamos ya más o menos situados ahí en la situación de Mali, Sí. ¿tú le ves futuro a la intervención de...? Porque a mí me gustaría luego tratar un poco de la cuestión del yihadismo, del terrorismo en el África subsahariana, su posible evolución, o cómo ves la situación que está ahora mismo, pero ¿le ves posibilidades de éxito a la misión de Wagner? Quiero decir, desde el punto de vista que pueda sustituir a los franceses y combatir eficientemente al yihadismo, ¿o están ahí para otra cosa? No sé cómo ves la... A ver, yo creo que ahí hubo una oportunidad. La presencia de las Fuerzas Armadas francesas desde el año 2013 nunca fue bien recibida. Por la población. Por la población y por los gobiernos. Tampoco el nivel de efectividad, hay que ser claros, ¿no? de esas operaciones militares ha sido el esperado. Y además por otro lado, no han podido controlar la inestabilidad política de estos países, en particular de Mali. No han podido controlarla, ¿no? Es decir, les han dado 2 golpes de Estado y no se han enterado sus servicios de inteligencia que estaban allí, ni los nuestros que también estaban allí. Esto es lo que es. Pero incluso hubo un momento que se apoyaron en independentistas, vamos a decir, seculares, de Azawad, de la región norte del país, que tampoco fue algo que agradó a los gobiernos y no a los militares. No, claro. Entonces, por un lado, el agotamiento de Francia, que tampoco ha recibido apoyo suficiente en términos estrictamente militares de otros países. De la Unión Europea. La Unión Europea. El rechazo de la población, la incapacidad de tener una buena relación, una relación de cooperación eficaz
con los gobiernos, con las juntas militares, ¿no?, allí establecidas, pues creaban una situación que complicaba cada vez más la permanencia de las fuerzas francesas. Entonces ahí se vio una oportunidad para entrar. Y si van a ser más eficaces que las fuerzas francesas, lo dudo muchísimo. No. Lo dudo bastante. E incluso pueden ser contraproducentes. Pero es que es muy difícil meterse en la cabeza de los responsables políticos de Mali. Si les interesa realmente estabilizar el país. Parece que toman decisiones a muy corto plazo y sin un proyecto de futuro para el país. O a mí me cuesta mucho verlo, pero a mí y a todo el mundo. Yo no lo he visto en ningún lado. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. No lo he visto en ningún lado. Me preocupa especialmente. Es una situación de inestabilidad en la que, bueno, mientras está ahí, se tiene capacidad de influencia, se podía generar situaciones que compliquen la vida a Europa y a Occidente si es oportuno, ¿no? Y se les estará pagando de alguna manera. Se les está pagando de alguna manera, ¿no? Pero es complicado porque ellos tampoco van a conseguir un arraigo allí. También son un elemento foráneo, ¿no? Casi menos todavía. Y extraño. Y efectivamente. Por esa falta en Malí se habla francés. Culturalmente es más complicado. No creo que puedan cambiar demasiado la situación o que tengan capacidad para estabilizarla. No lo creo. La cuestión es si los gobernantes malienses sí lo creen y por eso han establecido esa alianza, o hay otras razones que no conocemos. Y dentro de esa situación de inestabilidad, ¿hasta qué punto crees que el yihadismo, que está muy activo en toda esa región del Sahel, incluso en el norte de los países que tienen costa, con el Golfo de Nigeria, ¿tú crees que pueden llegar a hacer peligrar los gobiernos? ¿Que existe la posibilidad de que se creen regiones que estén solamente gobernadas por movimientos yihadistas de distinto tipo? Porque además ahí hay una panoplia muy interesante de grupos que son enemigos entre sí. Al-Qaeda y ISIL, por ejemplo. En Azawad, del norte de Mali, se están pegando a bofetadas. Sí. Si realmente no es operativo el esfuerzo de Wagner, si estos gobiernos, como has descrito tú muy adecuadamente, no tienen un interés por el medio y largo plazo, ¿hasta qué punto se puede desestabilizar completamente la región? Bueno, vamos a ver. Es que la región está desestabilizada desde hace ya más de 10 años. No es que se pueda desestabilizar, es que no se ha estabilizado nunca. Sigue siendo tremendamente inestable. Francamente, lo que la Unión Europea ha hecho ahí no ha surtido efecto, de ninguna manera. No ha surtido efecto. ¿Si podrían llegar a poner en riesgo la gobernabilidad del país? Sí. Ya lo hicieron en 2012 y eso fue lo que motivó la intervención francesa. Lo que pasa es que fue una intervención que solo se planteó en términos militares, cuando en realidad ahí hay que cambiar las estructuras políticas. Si eso fuera posible, claro, eso requería aplicar un plan muy ambicioso, muy caro y de no menos de 20 años. Vale, lo que se hizo en Afganistán, pero no se terminó de hacer. Entre otras cosas porque se dividieron los esfuerzos incorporando el escenario iraquí. Pero sí, podrían desestabilizar. Hay un elemento que has mencionado y que, bueno, limita hasta cierto punto ese potencial de desestabilización que tiene el yihadismo allí, y es el propio conflicto interno. La disputa entre Jenin, la filial reconocida por Al-Qaeda, que hoy por hoy parece ser el grupo más potente, el grupo yihadista más potente, o la coalición, mejor dicho, de grupos yihadistas más potentes de la región, y por otro lado la filial de Daesh o Estado Islámico en la región. De momento sigue esa competición interna y eso, claro, limita sus fuerzas. Mientras esa competición interna continúe, bueno, pues el potencial estará más reducido, ¿no? Más contenido.
pero habrá que ver hasta cuándo dura, porque la experiencia de estos últimos años, lo que hemos visto, la realidad de todos los movimientos militantes armados en el Sahel ha sido tremendamente fluida. Ya no hablo solo de los yihadistas, sino de los propios grupos Tuareg, unos en algún momento absolutamente comprometidos con el propósito de la independencia del norte del país, luego reculando y estableciendo alianzas con el gobierno, potenciadas por Argelia, etcétera. Y todo eso puede volver a cambiar. No lo sé, a lo mejor me equivoco y me corriges si conoces esa situación. Jenin me parece que es un movimiento mucho más atado a la etnia, a la población local, que lo que es Daesh, que lo que son los esfuerzos del Estado Islámico. Bueno, ambos están haciendo un esfuerzo por incorporar elementos locales y por establecer alianzas con las tribus, etcétera. Se están trabajando ambos. Esa es la dinámica en la que ya desde hace años prioriza todos los grupos que están vinculados al movimiento yihadista global. Esa es la dinámica de regionalización, de arraigo, dejando atrás una fase anterior en la que se insistía en el ataque contra fuerzas occidentales en territorio occidental. Eso ha quedado en un segundo plano y no solo en la zona del Sahel, la prioridad es encontrar arraigo, sumar apoyos, ¿no? O sea que en ese juego están involucrados los dos grupos. Y cada uno está tomando posiciones tratando de explotar conflictos previos, conflictos o rivalidades de tipo étnico, y tomando partido por alguno de los grupos, ofreciéndose como defensores frente a otros, ¿no? Mirando lo que es toda esa región del África Occidental, que es además una de las regiones más pobladas de África, hay que tener en cuenta que África es difícil de poblarla, incluso sus poblaciones están bastante dispersas en lo que es todo el continente. ¿Qué riesgos corre Europa de no hacer una apuesta, como la que antes estabas comentando, de un plan a mucho tiempo para desarrollar la región, una región que además tiene una dinámica demográfica explosiva? ¿Tú qué riesgos ves que estamos corriendo los europeos por no involucrarnos de una forma más decisiva en toda esa región? ¿No te parece una pregunta demasiado ambiciosa? La dejamos para la tesis doctoral. O para varias tesis doctorales. No, lo que estaba pensando mientras me preguntabas es que la respuesta es muy distinta, depende de en qué punto de Europa nos situemos, ¿no? Exactamente. Al norte o al sur. Incluso te diría qué punto de la propia región del África Occidental. Lo que está claro es que en el escenario actual, con el conflicto en Ucrania, en el escenario del Sahel está relegado yo no voy a decir a un segundo plano, a un tercer plano. Dile tú a un alemán o a un polaco. Un polaco especialmente. Y a un polaco especialmente, pero por eso he puesto también a los alemanes, no solo tal. Que hay que meter dinero y hay que llevar tropas y hay que hacer la guerra de verdad, y hay que reestructurar las instituciones de los países de esa zona en este momento. Bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué? Tenemos el Mediterráneo por el medio, están encima los países del norte de África, en todo caso, que sean ellos, y ya los apoyaremos si se ven en peligro y tal. Eso no se ve. Eso no se ve. Y antes, desde la franja sur de los países del sur de Europa, bueno, pues hasta hace poco podíamos confiar en que Francia sí era consciente de ello, pero con este repliegue también de Francia en el Sahel, ya hay razones para dudar de que Francia no se sume también al carro de ignorar la situación en el Sahel. Hombre, no lo va a hacer de todo porque tiene intereses económicos allí. Exacto. Pero llevan allí demasiado tiempo. Llevan allí mucho tiempo, sí, pero si se analiza en términos de política interior francesa, ¿qué beneficio le ha proporcionado a los presidentes franceses todos los esfuerzos, todo el dinero que se ha empleado allí? Nada.
Nada. Y sin resultados que ofrecer a la ciudadanía, ¿no? ¿Y tienes una opinión sobre la pugna que se plantea dentro de toda esa región en términos, iba a decir ideológicos, pero sería más correcto decir religiosos, entre el wahabismo, que durante los años 60 financió principalmente Arabia Saudita, y el papel del sufismo, que principalmente impulsa Marruecos? Y por lo tanto, el papel que puede jugar Marruecos también en toda esa región en términos geopolíticos. ¿Tienes opinión sobre eso? Sobre el papel... de esa pugna religiosa. Es una cuestión que a mí, hombre, siempre me ha causado mucha curiosidad. Es cierto que tradicionalmente, hace 300 años, las escuelas de jurisprudencia sufíes han tratado no de imponer, pero sí de influir en las madrazas, extender su influencia a través de madrazas por todo lo que era el África occidental. Y principalmente también supongo que teniendo en mente la idea del Gran Marruecos, que incluye pues, a gran parte de Mauritania, sino por no decir toda Mauritania, incluso parte de Senegal. Entonces, es cierto que ahí existe una pugna que es claramente ideológica, es decir, entre dos escuelas distintas de concepción del Islam, una financiada desde la península arábiga y otra financiada desde pues, la Universidad de Rabat, me parece que es donde está el núcleo a partir del cual se sanciona si lo que se enseña en las madrazas pues, es de acuerdo a la doctrina, en fin, que es ortodoxa. Entonces, ahí existe, yo entiendo, también una pugna puramente geopolítica, que yo no sé si nos interesa a nosotros o no también fomentar, porque el sufismo no es exactamente igual que el wahabismo. No, claro, no. El wahabismo es... Un poco más radical. Es bastante más difícil de encajar con los valores europeos. Eso es evidente, ¿no? Vamos a ver, Marruecos, en relación a la religión, a la cuestión religiosa, tiene una ventaja, me refiero al Estado marroquí, ¿no? Tiene una ventaja que no tienen otros países del norte de África. Y es que el rey está reconocido como comendador de los creyentes. Y eso le proporciona una autoridad enorme que, por ejemplo, creo que fue una de las razones, no la única, que le permitió capear el temporal en la etapa de las revueltas árabes. Aparte de algunas medidas políticas de carácter cosmético, fundamentalmente, y algunas económicas que aplicó para contener a tiempo. Pero deslegitimar en términos religiosos al rey es complicado, aunque los elementos radicales influidos por el wahabismo que surgieron en Marruecos, empezaron a surgir en Marruecos en los años 90, en adelante, ¿no? y que acabaron dando lugar a los brotes de yihadismo, ¿no? que ha habido en Marruecos y que todavía hay. Sí, eso le ha permitido controlar la situación religiosa. Y allí el sufismo, bueno, pues es una herramienta a utilizar. Pero Marruecos también tiene una muy buena relación con Arabia Saudí. Y creo que la política de Arabia Saudí respecto a la exportación del wahabismo no puede desaparecer del todo, porque la propia constitución del Estado de la monarquía saudí se basó desde el principio en la alianza con el clero wahabí. Pero es que el clero wahabí tampoco es uniforme. Es decir, desde hace muchos años, y esto es lo que hizo potenciar fenómenos como Al-Qaeda y el apoyo a este tipo de grupos, se produjo una bifurcación, una división entre un wahabismo oficial, afín a la monarquía, ¿no? Frente a un wahabismo contestatario, un salafismo, porque el wahabismo tiene elementos salafistas, ¿no? Es una de las variantes del salafismo. Político e incluso político-militar, que es el yihadismo. Ahora mismo, Arabia Saudí tiene varias empresas de armamento con sus fábricas en Marruecos. Eso da una medida de la relación que tienen los países. Entonces, yo no creo que Marruecos utilice el sufismo en un sentido agresivo contra
la influencia wahabí, lo que hace es algo mucho más sencillo, aprovechando el control que tiene sobre todas las instituciones del país, controla también los centros de predicación oficiales, ¿no? Y vigila los clandestinos y trata de con bastante eficacia, trata de contener que eso se vaya de madre, por decirlo vulgarmente. Un apunte sobre esto, solo que de repente cuando lo has dicho me ha llamado la atención. ¿Ese control lo puede ejercer también sobre los centros adscritos a Marruecos que hay en Europa? Estoy pensando más en Francia, Bélgica. El control que tiene... Esa es una preocupación permanente de los servicios de inteligencia europeos, incluyendo, por supuesto, el español y el francés, porque la acción de los servicios de inteligencia marroquíes de las penetraciones son... Es por esa vía. Son por muchas vías, ¿no? Sí, pero que son muy agresivas y van a por todas en ese sentido. Son conscientes de... igual que lo es Turquía, ¿no? Respecto a Alemania, son conscientes de cómo con el paso del tiempo cada vez van a tener más posibilidades de influir en la situación de países europeos como consecuencia del crecimiento de la población de origen marroquí. La población de origen marroquí, las diásporas marroquíes en Europa son muy distintas, por ejemplo, a las diásporas musulmanas procedentes de otras partes del mundo, por ejemplo, de países como Pakistán, que están establecidas en Reino Unido, por ejemplo. Porque la proximidad física de España, de Francia, de Bélgica, respecto a Marruecos, permite que el vínculo no se rompa. El inmigrante marroquí de primera generación, los musulmanes de segunda generación de ascendencia marroquí, que son ciudadanos europeos de pleno derecho, por supuesto, que viven en Francia, que viven en Bélgica, que viven en Holanda, que viven en España, están constantemente volviendo a Marruecos. Sí. Y por otro lado, su tasa de natalidad es más alta. Entonces, a Marruecos, eso, mirando al futuro, le proporciona una perspectiva de una potencial influencia que sin duda le interesa instrumentalizar. Y una cuestión, Luis, está relacionado con esto, pero es un poco diferente. Referente a las posibilidades o las potencialidades que tiene el yihadismo de expandirse del Sahel hacia Europa. Cuando uno mira el mapa, se da cuenta que en medio está Argelia. Entonces, ¿qué papel está jugando Argelia en todo esto? Porque no sale absolutamente nada. Desde los acuerdos de 2015, con los que estabilizó la situación en Mali, ¿qué rol piensas tú que tiene Argelia o qué quiere hacer Argelia aquí? Bueno, Argelia fue muy eficaz en la primera década de este siglo en una maniobra de expulsión del elemento yihadista fuera de sus fronteras hacia abajo, es decir, hacia el Sahel. Bueno, el GIA desapareció con la guerra civil, ¿no? Pero el grupo salafista de la Organización del Combate, que luego se convirtió en 2007 en filial de Al-Qaeda, pues tuvo varios años que estuvo bastante activo en Argelia, consiguió perpetrar varios atentados de gravedad, pero las Fuerzas Armadas argelinas actuaron con bastante eficacia y al final forzaron el refugio en el Sahel, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues Argelia ha intentado controlar un poco y estabilizar los posibles brotes que eso tuviera en el Sahel allí, para controlar su frontera. Claro, sí. Para controlar su frontera. Yo recuerdo que en el año 2012 yo hice un viaje breve a Argel, en el que acompañé yo a él porque fue quien invitó al general Miguel Ángel Ballesteros, el actual
director del Departamento de Seguridad Nacional, que en ese momento era el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, con quien tengo la suerte de colaborar, con el que tengo la suerte de colaborar desde hace muchos años, ¿no? Habíamos elaborado un informe que yo y José María Blanco, que es el otro director del máster de Inteligencia para la Seguridad que tenemos en la Universidad Autónoma de Madrid, habíamos elaborado un informe sobre el tráfico de drogas en África, en África subsahariana, que lo habíamos hecho conjuntamente con un centro similar al Instituto Español de Estudios Estratégicos argelino. Entonces, ellos hicieron parte del trabajo y nosotros hicimos otra parte. Entonces, nosotros fuimos allí a presentar la parte nuestra, ¿no? Y a conocer la parte de ellos para luego integrarlo. Entonces, estuvimos varios días allí, reunidos. También nos acompañó el coronel Mario Laborie. Y claro, tuvimos conversaciones muy interesantes con los militares. Entonces, era curioso porque ellos han vivido una tensión en términos de política internacional permanente con Francia por su historia, ¿no? Por su pasado. Acababa de producirse una visita oficial francesa allí, pero ellos nos decían que, primero, estaban enfadados con dos cosas. Primero, que cuando había secuestros de occidentales por actores yihadistas, se acabara pagando rescate por los secuestrados. Por los secuestrados. Porque eso alimentaba la bolsa. La bolsa, ¿no? Y, por tanto, la amenaza extremista. Y lo segundo, que tenían que dejar a que los actores de la región fueran los que se ocuparan de la región. Y cuando decían eso, se referían al Sahel. No, a ellos nunca les ha hecho gracia que la Unión Europea haya tenido misiones y tenga misiones allí. Esto es una cuestión nuestra. Nosotros conocemos esto. Nosotros llevamos muchos años luchando contra esto y ustedes no nos entienden. Ustedes no entienden el problema. Bueno, sí, tienen bastante razón, no sé si toda, pero ese es su punto de vista. ¿No? Y esa es la política que han aplicado. Lo que pasa que, claro, Argelia ya en ese momento, el estado de salud de Bouteflika en ese momento ya era un gran enigma, estaba en París desde hace mucho tiempo y tal. Y como hemos visto en los años siguientes hasta la actualidad, pues la situación de Argelia no es muy boyante. Entonces, ha perdido fuerza. Sigue conteniendo al yihadismo interno, pero da la impresión, y aquí me estoy tirando un poco a la piscina, esto es una inferencia que yo no tengo capacidad de contrastar. Para eso estamos aquí. Para hacer inferencias, ¿no? Sí, no, claro, pero hay que distinguirlo. Pero da la impresión de que ha perdido potencial de influencia en los países del Sahel, esa zona, ¿no? Da la impresión. Aunque no todo apunta a la misma dirección, porque para complicar las cosas, parece que sí tiene mantiene una buena, siempre la ha tenido, ¿no? Una buena relación con Rusia. Sí. Pues uno cabe preguntarse, bueno, ¿y tendrá alguna relación el vínculo entre Argelia y Rusia con la presencia de Wagner allí? Pues no lo sabemos. Pero no es una pregunta descabellada. No es una pregunta descabellada. En absoluto. Yo detesto los planteamientos conspiranoicos. Me parece que fracasan casi siempre, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero con independencia de eso, son incógnitas que todavía no tienen respuesta. Como dices, una diferencia no se puede contrastar, pero es bastante Pero ahí está. Bueno, se termina nuestro tiempo de estar contigo, Luis. Antes de despedirte, como eres el secretario general del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad y tenéis el máster, en el máster exactamente qué explicáis, qué materias hay, qué es lo que puede encontrar un estudiante que vaya al máster. Bueno, el máster, que tiene ya una cierta antigüedad, lleva años, lo que pasa que, bueno, antes era un título experto, lo hemos ampliado y entonces lo hemos convertido en máster. Lo que ofrece son dos cosas. Primero, bueno, la temática está clara, ¿no? Inteligencia, pero aplicada a la seguridad en un sentido muy amplio,
como es el concepto que de seguridad nacional e internacional. Lo que ofrece es, en primer lugar, una filosofía lo más práctica posible. Es decir, el máster está enfocado sobre todo a formar analistas, a proporcionar competencias que habiliten para el análisis, añadiéndoles conocimientos teóricos que apoyen eso. Creo que es un elemento que le diferencia de otras ofertas, donde el contenido teórico, las sesiones en formato de conferencia magistral y tal son mucho más abundantes. No es que no tengamos, pero eso es, digamos, una cosa menos importante que la formación práctica, ¿no? Intenta cubrir todos los campos del trabajo en inteligencia, sobre todo desde el punto de vista del análisis, y por otro lado tiene un plantel de profesores en el que el 80% son profesionales, del mundo de la seguridad y de la defensa. Hemos tenido, de hecho, alumnos con mucha experiencia que aportar, que nos ha enriquecido mucho en todos estos años, personas con mucha experiencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en el trabajo en inteligencia, en seguridad y en defensa, y tanto en la seguridad privada como en la seguridad pública. Y bueno, el propósito del máster es proporcionar formación a personas que o bien ya estén desempeñando funciones de analista en materias de seguridad o bien quieren incorporarse a ese rol en el ámbito público o en el ámbito privado. Y de hecho tenemos ya un número significativo de antiguos alumnos de esa formación que llevan años trabajando en el ámbito privado, tanto dentro como fuera de España, después de haberse formado en el curso. Bueno, pues Luis, te agradecemos mucho que muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a acompañar a Luis afuera, pero os voy a dejar con Jorge y con las noticias geopolíticas de la